Los sensores estaban equivocados. Eso fue lo primero que dijo el ingeniero. La pantalla mostraba 312 formas de vida activas, pero la nave llevaba 23 días, sin enviar una sola transmisión, sin cambiar de rumbo, sin consumir combustible. Era imposible. Una nave no podía mantener con vida a 312 personas durante tanto tiempo, sin que nadie hablara, sin que nadie pidiera ayuda, sin que nadie intentara escapar. El comandante Ethan Cross observó la enorme nave flotando en el vacío. No tenía daños, no tenía impactos, parecía como si alguien simplemente hubiera detenido el tiempo. Acoplamiento confirmado. La compuerta comenzó a abrirse lentamente. Nadie desenfundó un arma. Aquello no parecía una batalla, parecía un funeral. El aire salió primero. No era tóxico, no contenía virus, no contenía radiación, tenía el aroma de flores recién abiertas. La doctora levantó lentamente la mirada. Eso no es posible. Las naves militares no huelen así. El primer paso dentro del corredor fue suficiente. Las luces seguían encendidas. Los relojes seguían funcionando. El sistema de gravedad estaba estable. Incluso una pequeña máquina limpiadora cruzó lentamente el pasillo, como si la tripulación siguiera viva. Pero no había nadie caminando. Solo. Silencio. Entonces Ethan vio al primero. No estaba tirado en el suelo. Estaba sentado, con la espalda apoyada contra la pared. Las manos descansaban sobre las piernas, los ojos cerrados, y una sonrisa tranquila. No parecía muerto. Parecía alguien disfrutando del mejor sueño de su vida. El médico lo escaneó, frunció el ceño, volvió a escanearlo. Después levantó lentamente la vista. Está muerto. Desde hace 23 días. Siguieron avanzando. La cafetería. 34 tripulantes, todos sentados exactamente donde habían estado comiendo. Las bandejas seguían calientes. El café aún desprendía vapor, pero los cuerpos llevaban muertos más de 3 semanas. Ethan tocó una taza. Estaba caliente, muy caliente, como si hubiera sido servida. Hacía apenas unos minutos. Nadie habló, porque aquello era imposible. El tiempo dentro de esa nave no se comportaba como debía. Al llegar al puente de mando, encontraron al capitán. Seguía mirando las estrellas, con una fotografía entre las manos. 5 niños. Una familia. La sonrisa del capitán era exactamente igual que la de todos los demás. Perfecta, serena, como si hubiera muerto completamente feliz. Entonces, el casco de Ethan emitió un sonido. Transmisión detectada. Todos levantaron la vista. La señal provenía del asiento del capitán, pero él llevaba muerto. 23 días. El ingeniero reprodujo el archivo. Solo se escuchó una respiración, lenta, agitada. Después, una voz, muy baja, casi un susurro. Si eres humano. Silencio. La respiración se aceleró. No escuches. La grabación se cortó. Nada más. Solo esas 2 palabras. Ethan observó el puente una vez más. Algo no encajaba. La nave estaba demasiado limpia, demasiado ordenada, demasiado perfecta. Era como si alguien hubiera preparado cuidadosamente aquella escena, esperando que los humanos fueran los primeros en encontrarla. Entonces, la música comenzó, muy suave, casi imposible de escuchar. Una melodía lenta, hermosa, tranquila. La doctora levantó la cabeza. ¿Quién la encendió? Nadie respondió, porque todas las consolas seguían apagadas, y, aún así, la canción seguía sonando. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero tuvo la certeza de una cosa. La nave no estaba vacía, solo estaba esperando. La melodía seguía sonando, suave, tranquila, hermosa, pero ahora, todos podían escucharla. Ethan levantó lentamente la mano. El equipo se detuvo. Nadie hablaba. Solo existía aquella música. El ingeniero conectó un analizador de frecuencia. La pantalla mostró un resultado imposible. Origen del sonido.
desconocido. Intentó rastrear la señal otra vez. El resultado fue idéntico. No provenía del puente, no provenía de los altavoces, no provenía de ningún sistema de la nave. Era como si la propia estructura metálica estuviera cantando. Ethan apagó el generador principal. Las luces desaparecieron. Los motores murieron. El sistema de gravedad cayó durante un segundo. Después, todo quedó completamente oscuro, pero la melodía no cambió. Seguía sonando exactamente igual. Una linterna iluminó el pasillo. Algo llamó la atención de la doctora. Se agachó junto al primer cuerpo. Acercó el escáner. Las células seguían intactas. No había toxinas. No había radiación. No había infección. Era el cuerpo más sano que había visto en toda su carrera. Excepto por un detalle. El cerebro había dejado de funcionar exactamente al mismo instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un pequeño robot apareció al final del pasillo. Avanzaba lentamente entre los cuerpos, recogía una taza, enderezaba una silla, limpiaba una mancha invisible del suelo. Después, seguía caminando, como si la tripulación simplemente estuviera dormida. Ethan bloqueó su camino. El robot levantó la vista. Sus ojos azules brillaron. «Buenos días, comandante». Todo el equipo se quedó inmóvil. Nadie había dicho su nombre. El robot continuó. «La tripulación está disfrutando del concierto. Por favor, guarde silencio». La doctora descargó inmediatamente su memoria. Miles de archivos aparecieron. Horas de grabaciones. Ethan aceleró la reproducción. Día 1. La tripulación reía. Día 2. La música comenzaba a escucharse muy débilmente. Nadie parecía darle importancia. Día 4. Varios tripulantes permanecían inmóviles durante minutos, simplemente escuchando. Día 7. Nadie apagaba ya la música. Día 10. Las conversaciones desaparecieron. Solo sonrisas. Solo silencio. Después, la grabación saltó directamente al día 23. Todo lo ocurrido entre esos 13 días había desaparecido, borrado. «Eso no fue un fallo», murmuró Ethan. «Alguien eliminó esos registros». Continuaron hacia la sala de comunicaciones. Las pantallas seguían activas. Una luz roja parpadeaba lentamente. Mensaje enviado. Hora del envío. 23 días atrás. Destino. Humanidad. No Consejo Galáctico. No fuerzas de rescate. Solo humanos. El ingeniero abrió el registro. Había un único archivo adjunto, sin nombre, sin remitente, sin duración. Solo un peso. 0 bytes. Vacío. Era imposible enviar un archivo vacío. Ethan intentó abrirlo. La pantalla quedó negra. Durante 2 segundos. Solo apareció una frase. ¿Todavía sienten curiosidad? Después desapareció, como si nunca hubiera existido. En ese mismo instante, la música dejó de sonar, por primera vez desde que abordaron la nave. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Entonces, desde algún lugar profundo de la nave, se escuchó un solo aplauso, lento, seco, como si alguien hubiera estado observándolos todo el tiempo. Ethan levantó lentamente la linterna. La oscuridad del pasillo permanecía inmóvil. No había nadie. Pero el detector térmico de su casco acababa de registrar algo imposible. Una única fuente de calor. Cubierta inferior. Estado biológico. Humano. Como si alguien hubiera estado observándolos todo el tiempo. Ethan levantó lentamente la linterna. La oscuridad del pasillo permanecía inmóvil. No había nadie. Pero el detector térmico de su casco acababa de registrar algo imposible. Una única fuente de calor. Cubierta inferior. Estado biológico. Humano. Nadie habló. El equipo avanzó lentamente. El detector actualizaba la distancia con cada paso. 25 metros, 20, 15. Cada número hacía que el silencio resultara más pesado. La temperatura comenzó a subir. No mucho,
Solo unos grados, pero era suficiente para sentirlo, como si la nave estuviera respirando. Llegaron al último compartimento. No había puerta, solo una enorme compuerta circular, completamente sellada, sin símbolos, sin controles, sin una sola unión visible. El ingeniero pasó el escáner. Nada. La nave ni siquiera reconocía aquella estructura como parte de sí misma. Era como si alguien hubiera construido una habitación dentro de otra realidad. Las cargas explosivas tardaron apenas unos segundos. La explosión sacudió todo el casco. La compuerta cayó lentamente. Todos apuntaron al interior. Y todos bajaron sus armas al mismo tiempo, porque no había ningún humano, solo una sala perfectamente blanca, sin muebles, sin máquinas, sin ventanas, en el centro. Había exactamente 312 cilindros de cristal, todos idénticos, todos iluminados desde dentro, como pequeñas estrellas suspendidas en el aire. La doctora caminó hacia el más cercano. Dentro no había tecnología, solo una diminuta esfera plateada. Al acercar la mano, la esfera reaccionó, una luz envolvió toda la habitación, y el mundo desapareció. Ahora estaban viendo otra cosa. Una familia alienígena compartía la cena. Reían, hablaban. Un niño corría alrededor de la mesa. El padre levantó lentamente la vista. Miró directamente a Ethan, sonrió, y dijo con absoluta tranquilidad: «Hoy escuché la canción». La imagen desapareció. El cilindro volvió a apagarse. Nadie entendía qué acababan de ver. El ingeniero activó otro. Esta vez apareció una joven científica. Celebraba el nacimiento de su hija. La abrazó. Cerró los ojos. Sonrió. Y repitió exactamente la misma frase. Hoy escuché la canción. Oscuridad. Silencio. Después otro. Y otro. Y otro. Cada cilindro mostraba un momento diferente. Una boda. Una graduación. Un primer vuelo. Un abrazo. Una despedida. Miles de vidas distintas. Pero todas terminaban igual. La misma sonrisa. La misma frase. La misma paz. Ethan observó lentamente los cilindros. No eran recuerdos cualquiera. Eran el último recuerdo que cada uno había elegido conservar. La doctora pasó el escáner sobre una de las esferas. El resultado la dejó inmóvil. No contenían video. No contenían sonido. Contenían actividad neuronal. Patrones completos de conciencia. Como si una parte del cerebro siguiera viva, dentro de cada esfera. El silencio volvió a llenar la habitación. Los alienígenas no habían dejado mensajes. Habían dejado algo mucho más valioso. Ellos mismos. Entonces Ethan lo vio. Al fondo de la sala, separado de los demás. Había un cilindro diferente. No brillaba en azul. Brillaba en rojo. Y sobre su base solo había una palabra. Human. Nadie respiró. La doctora negó lentamente con la cabeza. Eso era imposible. Ningún registro galáctico mostraba que un humano hubiera abordado aquella nave antes que ellos. Ethan se acercó. Su reflejo apareció sobre el cristal. Dudó unos segundos. Después apoyó lentamente la mano. El cilindro se abrió solo. No hubo luz. No hubo imágenes. Solo una voz. Muy baja, muy tranquila. Como si hubiera esperado mucho tiempo. Si estás escuchando esto. Silencio. Entonces todavía sigues creyendo que esta nave es el verdadero misterio. La grabación hizo una pausa. Después añadió. No lo es. Nosotros somos la prueba. La voz desapareció. Las luces de los 312 cilindros comenzaron a apagarse, uno por uno, hasta que toda la sala quedó completamente a oscuras. Solo permanecía encendida la esfera humana. Y por primera vez desde que abordaron la nave, Ethan sintió miedo, porque conocía aquella voz. No podía explicarlo, pero estaba completamente seguro de una cosa. La voz era la suya. El silencio duró varios segundos. Nadie fue capaz de moverse. Ethan seguía mirando el cilindro rojo. Las manos le temblaban.
Su padre había desaparecido 30 años atrás. Nunca encontraron su nave. Nunca encontraron un cuerpo. Solo. Desapareció. La doctora examinó el cilindro. No era antiguo. No tenía 30 años. Apenas. 23 días. La misma fecha en la que murió toda la tripulación. Aquello era imposible. El cilindro volvió a iluminarse. Esta vez, apareció una imagen. No era una grabación. Era un hombre. El padre de Ethan. Más viejo. Mucho más viejo. Como si hubiera vivido décadas desde su desaparición. Sonrió. No parecía asustado. Parecía aliviado. Hola, hijo. Si estás viendo esto, significa que la nave volvió a encontrarnos. No intentes buscarme. Nunca estuve aquí. La imagen cambió. No mostraba una nave, mostraba un planeta. Miles de personas caminaban. Humanos, alienígenas, niños jugando, ciudades enteras. Todo parecía perfecto. Eso es lo que la canción quiere que veas. No una ilusión. Una vida perfecta. Construida con todos tus recuerdos felices. Cada persona vive exactamente el mundo que siempre soñó. Nadie envejece. Nadie pierde a quienes ama. Nadie sufre. Y precisamente por eso, nadie vuelve. La doctora comprendió la verdad. Los alienígenas no murieron. Abandonaron la realidad. Sus cuerpos dejaron de responder, pero sus mentes seguían viviendo. En un mundo imposible. Ethan no apartaba la vista. Su padre continuó hablando. Yo también quise quedarme. Vi a tu madre. Te vi crecer. Vi todo lo que siempre soñé. Pero un día comprendí algo. Nada de eso era real. Y lo peor es que ya no recordaba cómo era la realidad. El padre levantó lentamente una pequeña esfera negra. Era idéntica a la que había dentro del cilindro. Esta nave no es un arma. Es una prueba. Cada civilización suficientemente avanzada termina encontrándola. La mayoría elige la felicidad. Muy pocas eligen la verdad. La imagen comenzó a desvanecerse, antes de desaparecer. El padre sonrió por última vez. No vine a salvarte. Vine a hacerte una pregunta. Silencio. Toda la nave comenzó a vibrar. La música regresó, más fuerte que nunca. Todos volvieron a escuchar aquello que más deseaban. La doctora abrazaba a su madre. El ingeniero corría por la playa donde creció. La piloto veía a su hermano. Lloraban, reían, no querían regresar. Ethan volvió a ver a su hija. Corrió hacia él, lo abrazó, sintió el calor de su piel, el olor de su cabello. Su respiración era perfecta, demasiado perfecta. La niña levantó lentamente la vista, sonrió, y dijo algo que jamás habría dicho en la vida real. Papá, quédate conmigo para siempre. Ethan cerró los ojos, y comprendió. Su hija. Jamás le habría pedido que dejara de vivir. Abrió lentamente las manos. La abrazó una última vez, y susurró. Precisamente porque te amo. Tengo que dejarte ir. La imagen se rompió como un cristal. La música desapareció. Al mismo instante. Los 5 miembros del equipo despertaron. Todos cayeron de rodillas. Lloraban. No por miedo, por pérdida. Habían renunciado voluntariamente. Al momento más feliz de sus vidas. La enorme nave comenzó a apagarse. Las luces desaparecieron. Los motores dejaron de funcionar. Los 312 cilindros se abrieron al mismo tiempo. Las pequeñas esferas de luz salieron lentamente. No eran almas. No eran inteligencias artificiales. Eran las últimas decisiones de quienes habían elegido quedarse. Se elevaron en silencio y desaparecieron entre las estrellas antes de abandonar el puente. Ethan encontró una última inscripción, tallada directamente sobre el metal. No tenía firma, solo una pregunta. ¿Qué hace más humana a una persona? Pausa. Aferrarse a la felicidad. Otra pausa. ¿O tener el valor de regresar? La aurora se alejó lentamente, detrás de ella.
La nave permanecía inmóvil, silenciosa, esperando, porque algún día, otra civilización la encontraría y volvería a escuchar. La canción. Si tú hubieras escuchado esa canción, ¿habrías elegido quedarte para siempre con el recuerdo más feliz de tu vida? ¿O habrías tenido el valor de regresar? Escribe tu respuesta en los comentarios.